El acta de la sesión tercera se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión cuarta queda a disposición de las señoras y señores diputados. Cuenta. El señor secretario dará lectura de la cuenta. Se ofrece... es eso. Gracias, presidente. Buenas tardes a la comisión, a los invitados de la Defensa Civil. Se han recibido, presidente, los siguientes documentos. Una solicitud de audiencia del gerente de proyecto de INSA Global, señor Jorge Castillo, de 24 de abril, una empresa chilena de I+D+I, esto es Investigación, Desarrollo e Innovación en Seguridad Industrial, para exponer ante la comisión y aportar antecedentes técnicos en el marco del debate del proyecto de ley que establece la obligación de contar con equipamiento especializado para el control y extinción de incendios en recintos destinados al estacionamiento de vehículos eléctricos o almacenamiento de baterías de litio, boletín 18.042-22, cuando ese proyecto sea visto por la comisión, obviamente. Un oficio del director general del Consejo para la Transparencia, señor David Ibaceta, mediante el cual remite informe de fiscalización extraordinaria sobre el cumplimiento de la ley de transparencia por parte de los municipios en relación con las contrataciones efectuadas a través del sistema de compras públicas, con especial foco en órdenes de compra por trato directo bajo la causal de emergencia, urgencia o imprevisto durante el año 2024, para conocimiento de esta comisión y los fines que sean pertinentes. Una nota del señor subsecretario del Interior, don Máximo Pavés, de fecha de hoy, 5 de mayo, mediante la cual excusa su asistencia a la sesión de hoy a la que había sido invitado, e informa a la vez que, respecto del financiamiento de Bomberos de Chile, no se contempla una restricción presupuestaria para el año en curso. Un correo electrónico mediante el cual se exponen presuntas irregularidades en la Junta Nacional del Cuerpo de Bomberos de Chile relativas a inconsistencias en la recepción de cascos y a la emisión de certificaciones sin respaldo de proyectos, lo que habría permitido la transferencia de recursos públicos sin sustento técnico. Se informa en esta comunicación que los antecedentes fueron remitidos a los gobiernos regionales, la Contraloría General de la República, la Subsecretaría del Interior y a la Comisión de Emergencias de la Cámara para su conocimiento. Y finalmente un correo del señor Víctor Tapia Latorre, bombero honorario, mediante el cual remite copia a su vez de un documento enviado a una comisión especial investigadora, cuya labor ya habría caducado, de la Cámara de Diputados, relativa a eventuales y graves falencias en el control y uso de recursos públicos transferidos a bomberos. Eso es todo, presidente. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. De no tomar la palabra, vamos a pasar a 15 minutos de puntos varios según lo acordado en el inicio de nuestro proceso legislativo. Quien quiera solicitar la palabra debe apretar el micrófono para que lo marque acá la pantalla. De no haber uso de la palabra, pasamos a la orden del día. ¿Apretó? El micrófono. Sí, sí. Diputada Geldre, su palabra. Muy buenas tardes a toda la mesa, sobre todo a las visitas por su intermedio, presidente. En estos puntos varios me gustaría saber si es posible que oficiemos a los distintos alcaldes de Chile, a todas las comunas, para poder solicitar cuál es el avance en sus planes de reducción de riesgo de desastres. Por favor. Ahí sí, diputada, ¿sería a la totalidad de los alcaldes? Bueno, por mi parte lo haría extensivo a mi región, pero para no ser egoísta creo que debiéramos extenderlo a todo Chile. Y en particular solicitaríamos, solo para aclararlo. El avance, o para ser específicos, debiéramos solicitar el estado del plan de reducción de riesgo de desastres de la comuna. Perfecto.
¿Hay acuerdo de las señoras y señores diputados? Sí, diputada Contreras. Buenas tardes, presidente, y a las visitas también. Me parece mucho que no lo escuché en el acta, pero la vez anterior habíamos hablado de pedir los informes de emergencia de cada municipalidad, que estén actualizados los planes de emergencia. Eso es lo mismo. Pero ya lo habíamos solicitado, entonces no sé si lo pedimos de nuevo o no estaba en el acta. Yo no sé si lo pedimos cuando vinieron de Senapred. Según lo que nos indica el señor secretario, no hubo acuerdo en ese minuto. Diputados Arqueros, y posteriormente vemos si tomamos el acuerdo que aparentemente habría. Buenas tardes a las visitas también. Efectivamente, concuerdo con la colega, pero en su oportunidad, que no se llegó a acuerdo, se solicitaron los planes de las comunas, los planes de emergencia, que no sé si será el mismo que estás solicitando tú de desastre, debe ser lo mismo, que era, ¿se acuerda que ese comentario del inventario? En esa oportunidad estaba la directora de Senapred. Exacto, en esa oportunidad fue, señor presidente. Plan de emergencia. Emergencia. Son dos los planes que deben tener las municipalidades actualmente en Chile, el plan de reducción de riesgo de desastre y el plan de respuesta a la emergencia. O sea, uno es antes y otro es después de... Solicitamos los dos. ¿Hay acuerdo? ¿Hay acuerdo, señoras y señores diputados? Hay acuerdo. Sigue ofrecida la palabra sobre temas varios, 15 minutos. No habiendo más, vamos a la orden del día. La sesión tiene por objeto recibir al director general de la Defensa Civil de Chile a fin de que exponga sobre su labor de apoyo en la prevención y respuesta ante emergencias, entre otros antecedentes que estime pertinente aportar. Asiste el director general de la Defensa Civil de Chile, coronel señor Iván Labra Salazar, acompañado del subdirector señor José Velázquez Carpio y el jefe de departamento de finanzas, señor Jonathan Pino Rodríguez. Señor director, muchas gracias por su asistencia, bienvenido y la palabra es suya. Bueno, mis primeras palabras para... Ahí sí parece. Sí, qué ambiental. Bueno, mis primeras palabras para agradecer la instancia de poder mostrar un poco lo que hace la Defensa Civil de Chile, entendiéndola como una corporación que cumple una tarea en calidad de servicio público, en términos generales un servicio público descentralizado, poco conocido normalmente porque tiene una formalidad de empleo que se está arraigada en los despliegues comunales. Por lo tanto, el impacto que produce es a nivel comunal de las respectivas comunas extendidas a lo largo del país. Sin embargo, cuenta con una dirección general, que es la que tengo el honor de dirigir este año, con varias capacidades que estaban no dormidas, pero sí un poquito desatendidas respecto a la modalidad de empleo que tiene el carácter de comunal. Dicho sea de paso, en la presentación vamos a mostrar eventualmente lo que estamos proponiendo a partir de este año, y estamos en ese proceso de trabajo hoy día para poder potenciar un poquito las capacidades de la defensa civil en beneficio de la ciudadanía. Parto con la presentación, ¿no? No sé si se ve ahí en... Está en pantalla, yo la tengo en pantalla. Ahí sí, ya. Ahí sí. Como antecedentes generales, ese es más o menos el temario que pretendemos exponer. No me voy a extender tanto y voy a pasar un poco el tema de la historia de la defensa civil. En términos generales vamos a ver algo de la misión, la organización y funcionamiento, algunas tareas y capacidades asociadas a los medios con los que cuenta hoy día, y finalmente las conclusiones a las que queremos exponer y para que ustedes conozcan el rol que cumple esta corporación. La verdad que la defensa civil nace como un requerimiento de atención a la ciudadanía derivado de la experiencia de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se le encomienda en un momento a un capitán de ejército que se encontraba en comisión de servicio en Estados Unidos estudiar la modalidad inglesa
británica, digamos, y la norteamericana. Y finalmente, después de varios estudios y alrededor de 3 años, incluso después del año 39 del terremoto de Chillán, que posteriormente nace la Corfo, sale el año 45 legalmente establecida la Defensa Civil de Chile. El año 45, 1945, nace a la vida institucional la Defensa Civil bajo ese decreto que está ahí en pantalla. Me equivoqué de puntero. Y a partir de ese momento empieza a cumplir un sinnúmero de tareas hasta la creación de la ONEMI. Originalmente, dentro de las tareas que desarrollaba la Defensa Civil, justamente tenía las tareas de prevención, mitigación, respuesta ante emergencia y desastre, no con el concepto que conocemos hoy día como gestión de riesgo de desastre. Pero esa tarea que ponía a los funcionarios y a los voluntarios de la Defensa Civil en primera línea del combate a los desastres, finalmente queda un poquito retrasada ante el nacimiento de la ONEMI. Y posteriormente, con la evolución que hoy día todos conocemos, asociada a la ley 21.364 que crea la CENAPRED. Y todas las instituciones, entre ellas el Ejército, las Fuerzas Armadas, Bomberos, Cruz Roja, pasamos a formar parte del Sistema Nacional de Prevención, que es el famoso CENAPRED, que seguramente han escuchado en varias oportunidades. En términos concretos, la Defensa Civil de Chile depende directamente del Ministro de Defensa Nacional, quien delega, de acuerdo a lo que está establecido legalmente, las tareas y atribuciones en el Director General, pero posteriormente se dispone una dependencia administrativa del Ministerio de Defensa a través de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que hoy día ocupa don Cristian Bolívar Romero, y con el que ya hemos tenido algunas reuniones planteándole estas nuevas propuestas que queremos, no sé si innovar en realidad, sino que aprovechar las capacidades que tiene la Defensa Civil y que hasta el momento no han sido explotadas a raíz justamente del rol que cumple la organización de ONEMI, y tal como decía la diputada recién, la diputada Geldre, los planes de gestión de riesgo de desastre o los planes de emergencia que surgen a nivel municipal, asociados por supuesto a los COGRID municipales, involucran a las sedes de la Defensa Civil que están asociadas a esa comuna. La misión actualizada, bueno, es brindar apoyo a la comunidad en la prevención y respuesta ante emergencias, participar de manera activa en los programas impulsados por la autoridad para beneficiar a la población más vulnerable. En términos concretos, cuando se suceden emergencias a nivel comunal, la Defensa Civil, que está como sede comunal, se subordina a la autoridad local, que en este caso el jefe del COGRID comunal es el alcalde. No existe un vínculo o existe un escalón intermedio con el caso de los COGRID provinciales, que son eventuales, o el COGRID regional o el nacional, donde existan unidades asociadas de la Defensa Civil a esos COGRID. Nosotros lo que queremos proponer a partir de este año es que efectivamente exista un COGRID, una capacidad para participar de algún COGRID, ya sea regional o nacional, a través de una unidad de despliegue rápido, que es lo que vamos a mostrar escuetamente, porque hay harta agua bajo el puente antes que eso suceda. Esperamos estar en condiciones a mediados de junio con esa capacidad. Tal como les planteaba yo, bueno, históricamente para las labores de gestión de riesgo de desastre, esto está asociado en las competencias y en las habilidades técnicas que tiene el voluntariado. La Defensa Civil de Chile es el único servicio público que tiene un 98.2% de voluntariado. No es un servicio público que no tiene planta. Hoy día cuenta con una cantidad de personas que trabajan en la Dirección General de la Defensa Civil, contando los 4 que estamos activos. Pues yo soy oficial de ejército activo, más 2 suboficiales de ejército activo y un sargento de la Armada, que es tecnología informática y computación. 22 personas asociadas a trabajos a honorario y algunos a contrata, desempeñan las funciones que como mínimo básico requiere 61 hombres para funcionar. Originalmente la planta estaba considerada 139, y hoy día funcionamos con 26, por lo menos lo que es dirección general. Esto es más o menos la estructura organizacional que tiene la Defensa Civil. Nosotros hoy día cubrimos con una dirección general con 45 sedes locales, que son de naturaleza comunal, y con un cuerpo de voluntariado que está hoy día asociado al servicio militar obligatorio
aquellos que quedan en calidad disponible se les ofrece la oportunidad, voluntariamente por cierto, de cumplir su servicio los fines de semana en la defensa civil. Ustedes comprenderán que es complejo porque la gran mayoría de los voluntarios los disponibles quedan disponibles por estudio y por un sinnúmero de otras circunstancias que les impide cumplir el periodo de conscripción normal. Por lo tanto, extrañamente este año logramos, no sé si el total, quedamos como 3% bajo el requerimiento original, pero quedamos mejor en la base de conscripción que el Ejército de Chile. O sea, tenemos más voluntarios interesados en integrar la defensa civil que postulantes al Ejército de Chile, que para nosotros es grandioso. Cuenta con depende del Ministerio de Defensa Nacional jerárquicamente, y se entiende en términos administrativos todo lo que es proyectos, subvenciones, etcétera, aportes fiscales del Estado a través de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas. Cuenta con una dirección general, existen comandantes locales. Los comandantes locales en su gran mayoría los cumplen hoy día personal de las Fuerzas Armadas del grado de suboficial de distintas instituciones, Ejército, Armada, Fuerza Aérea y Carabineros de Chile, en algunas sedes locales. Y las sedes locales, que son las que hablábamos al principio, que son las sedes comunales. Estamos presentes en 45 comunas del país, con un total de 2.425 hombres bajo la responsabilidad de la Dirección General, y de ese total tenemos un 37.89% de personal voluntario femenino y un 62.11% de voluntarios masculinos. Increíblemente, independiente de los porcentajes, porque uno podría decir, podría ser un poquito más 50 y 50, digamos, pero la mayor permanencia, pese a que la voluntariedad siempre es masculina la mayor, la permanencia en general es más alta la femenina que la de los varones. Esto en términos generales obedece al despliegue en las sedes locales. Estamos presentes en Arica, Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena, Los Vilos, con un total de 6 locales en la zona norte. En la zona local centro tenemos 14 sedes locales instaladas. Los símbolos institucionales son los que representan a los comandantes locales o a la institución que las alberga. No todas las sedes locales están, sí varias, pero no todas están dentro de unidades militares. Hay que entender un poco también que el criterio de inicio de la defensa civil de Chile nace bajo el alero de la institución por un tema doctrinario, de instrucción, está asociado más a eso en realidad. En la zona austral tenemos 4 sedes locales. El Gran Santiago, la región metropolitana es el gran enigma que hoy día tenemos a raíz de la experiencia de los incendios del Biobío en algún momento, porque ocupamos gente de estas sedes que están mejor preparadas. Y ahí pueden observar que en el caso, por ejemplo, de Providencia, Las Condes, La Reina, Peñalolén, que casualmente son las comunas que están más expuestas a riesgos de desastre, Providencia, Recoleta, Estación Central, La Granja, son las únicas donde no tenemos presencia hoy día. Y estamos trabajando en ese sentido con los alcaldes para poder tener algo de presencia. No obstante eso, la propuesta que estamos haciendo a la subsecretaría, que hicimos ya a la subsecretaría de las Fuerzas Armadas, considera una unidad de despliegue rápido que nos permite prestar apoyo a cualquier comuna dentro de la región metropolitana, tenga o no tenga sede. Porque esta unidad que estamos conformando no depende de la sede, sino que depende directamente de la Dirección General, con personal especializado que pretendemos certificar a nivel internacional de acuerdo a la ocupación específica que tenga dentro de la unidad. En resumen de la distribución territorial, hay 14 regiones con sedes, solamente 2 que no tenemos sedes presenciales, que en el caso de la región de Los Ríos y Aysén. 40 sedes están bajo el mando de comandantes locales asociados a las Fuerzas Armadas, 29 del Ejército de Chile, 8 de la Armada, 3 de la Fuerza Aérea, y hay 5 sedes bajo el mando de jefes de sede, que son Villa Alemana, Peñaflor, Curicó, Molina, San Clemente, que están bajo el mando de un jefe de sede que es civil voluntario, un instructor mayor. No tienen, por cierto, ellos asociados control directo con sedes cercanas, sino que a ellos personalmente los controla la Dirección General. Tal como les planteaba, esa es la fuerza total que hoy día tenemos. Tenemos 3 hombres de planta del Ejército, que me incluyo en ellos yo, uno de la Armada de Chile, empleados civiles a contrata 13 y 9 empleados civiles a honorario, haciendo un total de 26. Lo que ustedes ven en pantalla, que es la estructura
que establece el Reglamento Orgánico de Funcionamiento de la Defensa Civil, tienen marcado en rojo aquellos segmentos de la estructura que por un tema de transparencia, de administración de fondos públicos, la Contraloría General de la República nos obliga en el fondo a tenerlas tripuladas. Ustedes comprenderán que es tremendamente complejo tripular todos estos departamentos, en particular la parte logística, porque la parte logística en términos de conductores, mecánicos, esto es una estructura más bien asociada a una unidad medio militar, pero la cantidad de personal que requiere es el departamento que debiera tener más gente, y hoy día funciona con 2 personas. Entonces, tengo 14 vehículos, por ejemplo, y tengo un conductor. Entonces, estas secciones, y particularmente lo que es Contraloría de Asuntos Institucionales, nos permite administrar los fondos que el Estado pone a disposición de nosotros con transparencia y poder dar cuenta y rendir cuenta como corresponde. Las sedes locales, esto en términos generales a nivel comunal, hay administración del personal voluntario, hay instrucción y entrenamiento que se hace a través de un plan y un programa de entrenamiento anual, hay administración de cargos, particularmente en el caso de las instrucciones y entrenamiento, los comandantes de sedes locales que están asociados a unidades militares, les es más fácil hacer la instrucción en comunicaciones, primero auxilio, rescate en altura, o están asociados a unidades y instrucción que el ejército en general hace. Por lo tanto, no requiere personal externo para certificar. Distinto del caso, por ejemplo, si nosotros queremos certificar personal que nos permita operar maquinaria, requiere cursos de capacitación distintos, pese que en los regimientos, asociados a los procesos de capacitación de los soldados conscriptos, hay instancias en que se hace, por ejemplo, la capacitación de operador de maquinaria, que dicho sea de paso es muy rentable y muy demandada afuera. Por eso es complejo contar con ellos en calidad de voluntario. Y bueno, funciona a base de los procesos de planificación que establece la Dirección General a través del Departamento de Operaciones. Hay un Departamento de Operaciones Institucionales y uno de Planificación y Gestión. Y finalmente se distribuyen en escalones, en cuadrillas y en patrullas dependiendo de las necesidades locales de cada comuna. Eso es más o menos a grandes rasgos. Los medios son polivalentes porque están agrupados en una unidad con capacidades de apoyo de incendios, de apoyo de redireccionamiento de personas, cooperación en administración de albergues, centros de acopio, aspecto que vivimos marcados muy fuerte en los 2 años de pandemia. Que yo no estaba en la pandemia con ellos, pero sí es el rol más o menos que cumple. En lo que respecta al financiamiento para el año 2026, la Defensa Civil de Chile se nutre de 3 aspectos fundamentales. El primero es la cuenta presupuestaria, que es para este año están asignados 384.806.000 pesos, del cual el 74% se va en sueldos de los 22 hombres que funcionan en la Dirección General. El resto que queda, que es un 26%, 103 millones y fracción, son para las tareas de operación. Hablamos aquí de operación de funcionamiento administrativo. Se pagan algunas cuentas de algunas sedes locales, cuentas de consumos básicos, en eso se va, como pueden ver, no es tanto la disponibilidad de fondos que tiene la Defensa Civil en ese sentido. Cuenta también con una cuenta institucional, que esto es un saldo que está pendiente, que está hoy día como saldo a favor, de 27 millones, que queda de una venta de un terreno que era activo de la Defensa Civil, que fue el año 2014, por cerca de 80 millones de pesos, y a lo que va a la fecha eso es lo que va quedando. Yo me recibí con ese poquito, un par de millones más con el saldo. En términos generales, la disponibilidad de recursos que tiene permanentemente la Defensa Civil son, por lo menos para este año 2026, 412.592.141, estando pendiente lo que corresponde a las subvenciones. Sin embargo, los dineros que ingresan por subvenciones municipales no llegan a la Dirección General, los administra la respectiva comuna para su sede local. Por ejemplo, postulan a subvenciones y se le compra un vehículo a una sede local, ese vehículo administrativamente es de la sede local y yo como director general no lo puedo requisar o cambiar de destino, porque está asociado a las potencialidades que ofrece esa sede local en favor de la hoy día Oficina de Gestión de Riesgo Municipal. Respecto al tema de transparencia, bueno, está asociado a las instancias que ven ustedes en pantalla. Estamos vinculados a la
rendimos cuenta pública, que se publica en la página web de la institución. Estamos asociados también al sistema de rendición electrónico de cuentas, a los controles que ejerce la Contraloría General de la República y a la Ley Orgánica Constitucional del Ministerio del Interior. Tenemos todas esas instancias de control y de fiscalización que, bueno, la verdad que la cantidad de medios que administramos no es tan complejo en términos generales rendir cuentas. En lo que respecta al relacionamiento por normas legales y reglamentarias, bueno, hablamos de las dependencias en términos generales del Ministerio de Defensa y de la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas para los aspectos administrativos o para el levantamiento de proyectos o de propuestas que involucren fondos públicos. Nosotros, por ser un servicio público descentralizado, no recibimos una asignación directa del Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda le entrega los fondos al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa nos entrega a través de una transferencia electrónica los fondos asociados para ese año, lo que presentamos del año anterior para el año en curso. En términos generales, bueno, de acuerdo al alcance, se relaciona con las autoridades de gobierno, hoy día particularmente asociado a la ley 21.364, dependiendo también de los COGRIP, a nivel comunal con las sedes locales, tal como yo les planteaba, a nivel provincial o a nivel regional o a nivel nacional. No tenemos representación en esos COGRIP, tampoco con capacidad operativa, solamente a nivel comunal. Por eso que el impacto de las tareas que desarrolla la defensa civil, generalmente uno no las nota porque son locales. Caso distinto fue, por ejemplo, los incendios del Biobío, que la sede local tenía, ¿cuántos voluntarios? 60 y tanto, 65, 63 voluntarios, y sin embargo la región se movilizó sola, porque esto no fue una iniciativa de la dirección general, y llegaron a convocar cerca de 300 voluntarios, trabajando hasta 24/7, sin relevo, se organizaron entre las mismas sedes locales. Entonces lo que hoy día nosotros queremos plantear en términos de ponernos a la altura y de modernizar los procedimientos y los protocolos de empleo de la defensa civil es justamente tener una estructura organizacional que permita aunar esos esfuerzos, dirigirlos, controlarlos y conducirlos en emergencia, que ese es el criterio que estamos tratando de cambiar. Las tareas esenciales, nosotros estamos asociados a 5 pilares de acción, que son los primeros auxilios, el direccionamiento de personas, el apoyo en albergue, el apoyo en centros de acopio y en el apoyo en telecomunicación. En el caso de incendios del Biobío, si no mal recuerdo, finalmente fue la Defensa Civil la que asumió la dirección y la administración del centro de acopio al tema de ayuda humanitaria que llegó. Eso vinculado a las tareas esenciales, indudablemente hay un tema aquí que evidentemente por las tareas que se cumplen queda claramente establecido que no hay una vinculación a las tareas que antiguamente cumplía la Defensa Civil, que es estar en primera línea. Por natura, los incendios forestales los ve CONAF, los incendios estructurales los ve Bombero, Cruz Roja tiene su propio sistema de apoyo en general, y para nosotros un poquito es más disperso porque estamos a nivel local, es muy reducido el impacto. Entonces eso es lo que estamos tratando hoy día de mejorar un poco. De acuerdo a las tareas y capacidades, en la operacionalización de las tareas, a través del ciclo de riesgo, nosotros apoyamos en la gestión de nivel comunal en la planificación para la reducción del riesgo de desastre. Esto es lo que está declarado, pero la verdad de las cosas, y siendo bien honesto, es complejo que un comandante de sede local pueda participar con conocimiento y con capacidad de planificación para los planes de reducción de riesgo de desastre y para los planes de emergencia. A ese criterio están asociados a fechas distintas de levantamiento los planes, el de emergencia y posteriormente los de reducción de riesgo de desastre. Pero en términos generales, la tarea va vinculada a poder apoyar la planificación y el levantamiento de los criterios que permitan evaluar la gestión de riesgo de desastre de nivel comunal. Indudablemente hay algunas discrepancias porque va a depender también de la capacidad que tengan las comunas. No todas las comunas tienen departamentos de gestión de riesgo de desastre establecidos como tal. Muchos de los entes comunales, cuando se puso en práctica la ley 21.364, asociaron las tareas de gestión de riesgo a los departamentos de ornato y aseo, por ejemplo, porque tenían las maquinarias con las que limpiaban las calles, pensando en que la gestión de riesgo de desastre está asociado a eso. Nos hemos ido dando cuenta con el paso del tiempo que cometimos un error garrafal con eso,
y debe existir por natura del trabajo mismo en términos de prevención, un departamento que tenga la capacidad de planificar, evaluar, levantar en terreno las necesidades. Hoy día, afortunadamente, el Senapred tiene levantado modelos de planes que permiten ir modificando y actualizando los planes. Y una cosa muy distinta también, y aquí es un tema de expertise también, tener la planificación de reducción de riesgo de desastre, tener los planes de emergencia, no nos hace, no es una capa protectora para una emergencia o para la conducción de una emergencia, porque el solo hecho de levantar el plan implica la parte más compleja del plan, que es operativizar el plan. Y operativizar el plan involucra indudablemente entrenar a las personas que están involucradas en el plan, además de hacer los catastros de lo que tenemos disponible. ¿Cuántos camiones tengo para evacuar? En casos muy graves, por ejemplo, para el caso de la pandemia, nos pasó en algún momento, yo mandaba el regimiento Colchagua en San Fernando y la gente se escandalizaba cuando decía, oiga, ¿qué capacidad tenemos de tumbas aisladas? Porque no sabemos a lo que nos estamos enfrentando. Todo ese proceso de levantamiento de capacidades comunales, regionales, provinciales, no todas las comunas están preparadas. Por ejemplo, el caso de Chimbarongo, aparte de los canastos de mimbre, que son maravillosos, tiene un tremendo equipo de trabajo y tiene hecho el levantamiento completo de sus capacidades comunales, y algunas de las comunas aledañas que se han asociado tienen un equipo gigantesco. Pero hay otras comunas que no tienen esa capacidad. Pagar a una empresa o a algún asesor o algún prestador de servicios que haga el plan, no es solo tener el plan, implica operativizarlo, implica entrenarlo y implica ponerlo en práctica. ¿Qué conocimiento hay del jefe de personal, de informaciones, de logística o de operaciones o de conducción de la emergencia para reaccionar de acuerdo a ese plan? Ese es lo más complejo que tenemos hoy día. Todas las comunas, si yo reviso en el Chile Preparado, la gran mayoría tiene sus planes de emergencia, sus planes de reducción de riesgo de desastre. Otra cosa es distinta, que si uno va a ese departamento y pregunta por las tareas asociadas al puesto de, por ejemplo, recursos humanos o recursos logísticos, no lo vamos a encontrar. Y eso obedece a un criterio bien particular. Si ustedes miran en términos generales los planes de reducción de riesgo de desastre o los planes de emergencia, son planes de operaciones militares. Porque esto nació bajo el alero del entonces Ricardo Toro Tazara, que era general de ejército, estuvo en el terremoto de Haití, yo estuve con él en el terremoto de Haití, después se tomó el terremoto de acá, y su experiencia está asociada a eso. Por eso que la planificación, y por eso es que nosotros sabemos que el criterio finalmente de operativizar el plan y entrenar ese plan es tremendamente complejo. Es el en términos generales. Nosotros tenemos, tal como yo les planteaba, una capacidad operativa que es tremendamente descentralizada, por eso que hay poco impacto y hay poco conocimiento de la defensa civil. La gran mayoría de nosotros hemos visto a la gente de la defensa civil para los procesos eleccionarios. Cuando vamos al local de votación y vemos dos chiquillos vestidos de azul con una silla de ruedas que no les llega la colación a media mañana y se van. Pues son voluntarios. Pero las capacidades que tiene hoy día la defensa civil son desconocidas. Tenemos una plataforma de telecomunicaciones increíble de Arica a Punta Arenas. Tenemos capacidades para levantar puestos de atención sanitario, un puesto de mando y control, con capacidades de georreferenciación de las patrullas desplegadas en tiempo real. Tenemos capacidades de atender logísticamente al personal que tenemos desplegado. El único problema es que hoy día tenemos esa capacidad asociada a palas, a motosierras, que es tremendamente arcaico. La tarea que hace un equipo de 36 hombres a pala para poder despejar un camino lo hacen 20 minutos 2 Bobcat. Entonces, en ese proceso estamos de modernizar las capacidades que tenemos, haciendo un poquito más atractivo también el hecho de pertenecer a la defensa civil, y particularmente esta unidad de despliegue rápido que es la UPRE, que es una unidad de primera respuesta asociada a esas capacidades que hoy día están dormidas ahí en algunos cuarteles. Bueno, las tareas esenciales, liderar equipos conformados por voluntarios, espontáneos, porque esto va de la mano con la gente que va llegando, va muy de la mano con el sistema de comando de incidentes que está asociado a quien dirige y conduce la emergencia, el especialista, un militar en términos generales, salvo en los estados de excepción de emergencia, que se hace la conducción de la emergencia. En un incendio forestal el técnico experto es el de CONAF, no el militar.
Entonces el sistema de comando incidente tiene esas injerencias de trabajo a la cual los militares no estamos muy acostumbrados, nos cuesta un poco, pues estamos acostumbrados a resolver nosotros, a conducir las emergencias o conducir las operaciones militares distintas a la guerra, como en el caso de la emergencia y desastre. El apoyo a bomberos y a CONAF de acuerdo a nuestras capacidades, el despeje y extracción de agua en calle o vivienda, caso que vivió justamente el subsecretario en la comuna de Las Condes con las inundaciones del año pasado, la remoción de escombros y cooperar en el armado de viviendas de emergencia asociada a la Fundación Techo o a aquellas instancias que el Estado participa de los procesos de reconstrucción. La capacidad operativa descentralizada, que implica desplegar a nivel nacional una red de telecomunicaciones, lo que yo les hablaba recién, con una capacidad de estar disponible 24/7, 44 centrales fijas de comunicaciones, una central móvil de comunicaciones, que es el vehículo que está ahí, que tiene la capacidad de tener una central asociada a enlaces VHF, HF, enlaces satelitales. Hoy día la Dirección General cuenta con 26 teléfonos satelitales que están sin financiamiento porque no hay plan, pero están los teléfonos nuevos que perfectamente se pueden emplear para una emergencia, y créanme que es tremendamente importante el seguimiento de las comunicaciones en una emergencia, sobre todo cuando se producen incendios forestales y las comunidades quedan aisladas, como el caso de los incendios de Bellavista en algún momento. Y 120, más o menos desplegamos una capacidad de 120, hoy día en realidad cerca de 100, pero patrullas locales de comunicación VHF. Eso en términos de la capacidad operativa. Y lo que yo les planteaba recién, que corresponde a la unidad de primera respuesta, lo que pretendemos es hacer, poder desplegar con una disponibilidad de 24/7 personal altamente capacitado, certificados a nivel internacional o a nivel nacional, dependiendo de los criterios, una capacidad de 36 voluntarios. En realidad son 3 roles de 36 voluntarios, hablamos de 108 hombres en terreno, y justamente 36 por la cantidad de roles. Son 3 roles de operación, uno operando, uno saliente de la operación y uno disponible. Y eso está vinculado a 3 turnos con autonomía de transporte y alimentación para ciclos de 7 días. Trabajan 7 días, se reemplazan por 36, pero ahí mismo, en la misma zona de operación, asociado a las capacidades de desplegar puestos de mando, carpas neumáticas. Desplegar y operar un puesto de atención sanitario, hoy día vinculado a la posibilidad de contamos hoy día con 4 TENS, 6 camilleros para esta unidad. Nos falta el médico, tenemos 3 médicos vinculados como voluntarios, pero son de otras regiones, entonces la verdad que es complejo un poquito traerlo, y son regiones que están muy lejos, entonces nos complica, pero estamos en ese proceso de completar esa capacidad, y eso vinculado fundamentalmente a la concepción legal del tema de aplicación de salud, por la responsabilidad que implica aplicar un procedimiento, aplicar, no sé, parece que no es para personal no médico, pero el desfibrilador tiene hartas complicaciones en términos si nos pasa algo con algún paciente dentro y la orden no la da un médico, que es distinto a la operación militar donde el enfermero combate y resuelve todo. Una capacidad de apoyar las comunicaciones con la central móvil, y además de un puesto de mando fijo, tener un panorama operacional común en tiempo real que nos permita georreferenciar y seguir en tiempo real al personal que está desplegado, extender un poco la capacidad de control sobre la emergencia a través de equipamiento con drones, que también estamos trabajando en términos de capacitar a 2 voluntarios para poder certificarlo en la Dirección General de Aeronáutica Civil para el tema del vuelo y manejo de drones. Apoyar con cuadrillas para despeje de escombros, extracción de agua, con maquinaria liviana, que es lo que estamos postulando y pidiendo la incorporación de 2 equipos Bobcat con carro de arrastre para la UTPRE, que es esta unidad de primera respuesta, y administrar las instalaciones, ¿cierto?, asignadas para los centros de acopio o en su defecto albergues temporales, porque la idea tampoco no tenemos esa capacidad de tener albergues permanentes, sino que es sacar a la gente de la primera línea de la emergencia y evacuarla de acuerdo a lo que estipulen los medios de salud o bomberos o CONAF, dependiendo del nivel de la emergencia. Y finalmente desplegar y operar un albergue campal para 30 personas, que es un albergue temporal de paso. Una vez que son atendidas las personas en el puesto de atención sanitario, pasan al albergue donde tenemos capacidad logística, por ejemplo, darles café, alimentación, eso hoy día está.
Esto que ven en pantalla es más o menos lo que se despliega en términos generales por la defensa civil, en términos de carpas neumáticas, puestos de mando. El que ven allá abajo a la izquierda es un puesto de mando y de conducción de la emergencia, y lo que está desplegado acá es un puesto de atención sanitario, que desplegamos una versión un poquito más minimizada recién en la semana pasada en Plaza de Armas junto con Senapred para la celebración del Día de las Víctimas de los Terremotos. En términos finales, de acuerdo a eso, a las tareas que están vinculadas, las tareas que se hacen en términos operativos, hoy día lideramos equipos voluntarios espontáneos que van llegando y cooperando a la emergencia, como fue el caso de los incendios del Biobío, las patrullas de reconocimiento y telecomunicaciones que nos permiten iluminar, ¿cierto?, y dar la información en tiempo real de cómo se está conduciendo la emergencia, apoyos tanto a CONAF y a bomberos, el despeje y extracción de agua, equipos de apoyo a los damnificados en términos de evacuar personas, conducir personas o rescatar personas, en este caso, complementando las tareas que hacen en primera línea bomberos, que son los que normalmente hacen este trabajo. Nosotros, por el tema de la voluntariedad, es un poco complejo que los voluntarios estén en primera línea. Tenemos una complicación, en el caso, por ejemplo, de bomberos estaba vinculado a su trabajo a un seguro de vida. Una de las cosas que planteamos a la subsecretaría en un momento era que en los 80 años de existencia que tiene la defensa civil, tiene 2 mártires. Y 2 mártires que se presentaron en la época en que la defensa civil efectivamente estaba en primera línea, antes de la ONEMI. De acuerdo a las tareas que desarrolla hoy día la defensa civil, que son el redireccionamiento de personas, cooperar en la administración de albergues o centros de acopio, el riesgo de un desenlace fatal es que entre a una bodega mal estivada y le caiga una caja con comida justo al voluntario que estaba sin casco. O sea, es muy baja la probabilidad. Por lo tanto, planteamos que a lo mejor sería atractivo celebrar un acuerdo de cooperación en términos de desenlace fatal, considerando la estadística. Probablemente no es tan complejo en el caso de que suceda eso. Y por otro lado también el tema del despliegue, que obedece a ciclos de 7 días, 36 hombres y 7 días permanentes trabajando, un sistema que ahí sí hay que verlo desde la perspectiva legal, probablemente vinculado al Ministerio del Trabajo, de acuerdo a lo mismo que rige por ley para bomberos, que no pierdan sus fuentes laborales cuando después del 7º día hacen 2 días de descanso y al 9º día vuelven a trabajar. Porque aquí hay que entender que estos son voluntarios, no reciben sueldo por esto. Estas son las principales tareas que se han ejecutado, o las más grandes en realidad, donde sí ha habido un poquito de impacto respecto al actuar de la defensa civil. Los plebiscitos constitucionales, que es lo que yo les planteaba, eso es lo que uno está acostumbrado a ver en los locales de votación cuando uno va a votar. Los incendios de Viña del Mar, que movilizaron 250 voluntarios, los incendios de la zona centro-sur de Santa Juana en el año 2023, que movilizó 360 voluntarios de nivel comunal en la zona. El caso de los incendios forestales de Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana del año 24, que movilizó 649 voluntarios, y en noviembre del 2025 las elecciones de gobernador y alcalde, que bueno, los procesos eleccionarios son como, se ve como que es lo que más movilizan porque se ejecutan a nivel nacional, pero la realidad es que son 2 o 4 personas por local, pero que no tienen el impacto asociado a las tareas que efectivamente desarrolla la defensa civil. Tal como yo les planteaba, bueno, finalmente ese es un lema bien establecido, porque finalmente, como hoy día trabajamos descentralizadamente a nivel comunal, finalmente la defensa civil es lo que la autoridad local quiere que sea. Depende de las ayudas y de las subvenciones que se les otorgan, que aumentan sus capacidades operativas y que muy bien explotan algunos alcaldes, y otros definitivamente no usan este medio que probablemente les permita, como está diputado justo él. Eso en términos generales, presidente. Muchas gracias, director, por su presentación y su buena disponibilidad para participar de esta comisión. Se ofrece la palabra a las señoras y señores diputados respecto de la presentación del director. Tienen que apretar el botoncito y va marcando acá, por favor. Muchas gracias, señor presidente.
Es un gusto saludarle, comandante, y a cada uno de ustedes. Em, yo fui alcalde de Chihuayante 12 años y una de las cosas que quise rescatar fue la defensa civil. Habían una cantidad como de 25 personas, jóvenes y algunos también que venían de las Fuerzas Armadas, que querían conformar la defensa civil, que funcionaba a veces y a veces no funcionaba. Y busqué la forma de que alguien me ayudara, ¿no? En algún momento también funcionaban al alero de un espacio de la subcomisaría de Carabineros y que finalmente terminó construyéndose una comisaría, por lo tanto los espacios que allí ocupaban una sede bien raída, ¿no? Pero no tuvieron la posibilidad de continuar allí y por lo tanto lo que hubo que hacer fue tomar todo ese terreno y construir la gran comisaría que el 2016 se inauguró. Entonces, la verdad es que a veces uno no conoce estos vínculos. Tampoco conoce, digamos, de que hay posibilidades de algún recurso. Chihuayante tiene un per cápita muy bajo. Digo yo, la municipalidad, por lo tanto, los ingresos no son onerosos, por lo tanto hay que estudiar muy bien en qué se gastan las cosas. Yo creo que es una buena escuela de continuidad de buenos ciudadanos o de formación de buenos ciudadanos. La solidaridad siempre es necesaria y eso efectivamente construye buenas naciones, buenas repúblicas. La capacidad de ponerse en los zapatos del otro y por lo tanto asistir sobre todo en momentos de emergencia en donde, bueno, se pierden infraestructuras, patrimonios, etcétera, y quienes van a tender una mano son efectivamente una especie de salvadores, ¿no? de muchas cosas. Entonces, yo quisiera ver qué ley efectivamente es la que los incluye a ustedes. Supe que 1942, digamos, el origen legal, pero en definitiva comienzan a operar en 1944. Entonces, porque yo creo que sería interesante ver cómo podemos aplicarle un poquito más de fuerza a la ley, de tal suerte que, por ejemplo, que haya algún profesional urgenciólogo dentro de cada una de las defensas civiles que existan. Y eso que venga un poco así como a cargo de un municipio. Es decir, ese funcionario lo pague un municipio. ¿Ya? Que puede ser un enfermero, puede ser una matrona, un matrón, puede ser un médico. Yo creo que eso es bueno. Porque por lo demás, desde esa condición, él puede jugar un papel educativo a algunas organizaciones sociales, en fin, o a los propios jóvenes que son parte de esta institución. El tema del presupuesto, que también me parece que es súper importante, porque deberíamos a lo mejor buscar la forma de que los gobiernos regionales puedan otorgar un porcentaje de lo que es el 2% de emergencia, que no solo tiene que estar destinado a infraestructura, sino que a formación de personas que pueden ayudar a evitar tragedias o que en las tragedias pueden jugar un papel justamente importante, estratégico, salvador. Y lo otro que tiene que ver con las sedes, en muchos casos se ponía al respecto de esto la solicitud de una sede que ayudara a la municipalidad a construirla. Hay comunas que tienen espacio, hay comunas que no tienen espacio. Entonces eso también pudiese buscarse la forma de que lo que pudiesen ser terrenos municipales del Servio o de bienes nacionales, que una cantidad de metros cuadrados puedan ser asignados a el patrimonio de la defensa civil. Yo creo que, insisto, toda institución que se sustente sobre la solidaridad y la empatía y cumpla roles gravitantes en
en tiempos de emergencia, pero también en tiempos de paz, preventivos y educativos. Yo creo que eso es muy importante. Así que podríamos solicitarle, señor presidente, por su intermedio, al Ministerio de Interior o a quien dependan ustedes, Defensa, exactamente. Si me acabo de acordar, qué bueno, que me tenía distraída la colega aquí con tantas fotos. Entonces, lo cierto es que sería interesante que pudiésemos entonces buscar la forma de que no solo continúen ustedes estos 2.400, que son los que existen, sino que pudiésemos preocuparnos de que ojalá queden instalados las 345 comunas de Chile. Sigue ofrecida la palabra, señoras y señores diputados. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Y bueno, saludar a nuestros invitados. Me queda muy claro que gran parte del presupuesto depende también del Ministerio de Defensa. Y quisiera hacer una pregunta porque es al menos también una interrogante que ha dado vuelta dentro del Congreso Nacional a propósito del tema de los reajustes. Porque hay ajustes que ya se están realizando y estamos buscando de a poco porque lamentablemente no hemos tenido una cuenta completa por parte de cada uno de los ministerios donde se están haciendo cada uno de estos ajustes. Mi pregunta bien concreta es si ven afectados también el presupuesto, si existe alguna comunicación también desde el Ministerio de Defensa a propósito de los ajustes. Y por último también me gustaría también conocer las dimensiones de la cantidad de voluntarios y voluntarias con la que ustedes trabajan, porque me queda muy claro que gran parte depende de la voluntariedad, también de la descentralización que tienen ustedes. Y creo que para ponerle también rostro y magnitudes a los problemas también tenemos que saber la cantidad de personas que están vinculadas con ustedes en particular. Entonces quisiera hacer esas preguntas bien concretas. Director, disculpe, para agilizar el proceso de intervenciones y contrarrespuestas sería importante que anotaran las consultas que le van haciendo y sobre el final de la sesión usted ahí se explaya. No sé si anotaron las consultas. Ya, diputada Geldres. Muchas gracias, presidente, y bueno, por su intermedio vuelvo a darle las gracias y la bienvenida a esta comisión, a la Defensa Civil de Chile. Muchas gracias por el trabajo que hacen y me consta en terreno cuál es su despliegue cuando ocurre alguna emergencia. Yo soy de Arique, Parinacota, y ella tiene una filial muy activa, con muchos voluntarios trabajando y preparándose todo el año para acudir a la emergencia. Bueno, en temas concretos, coronel, que entiendo es su grado, me gustaría saber de qué depende el enlace que usted pueda tener con el nivel comunal. Sabemos que no hay ningún reglamento ni nada que los obligue, digamos, a prestar algún tipo de asesoría a las comunas, pero cómo nosotros desde esta legislatura podríamos aportar en que exista una mayor conexión y asesoramiento de parte de ustedes hacia la creación de los planes de emergencia y desastre. Y disculpe que sea tan majadera, pero es justamente donde se da la primera respuesta a la emergencia a nivel comunal. O sea, nosotros podemos tener portaaviones, mega robots acá en Santiago, cualquier cosa, pero la emergencia se responde en las comunas y son los alcaldes los que salen a las 3 de la mañana cuando pasa algo, y muchas veces, de hecho la mayoría de las veces, los alcaldes no son expertos en la respuesta en emergencia, y ahí está Cruz Roja, Defensa Civil. Entonces, ¿de qué manera podríamos, o se le ocurre a usted, como ha visto que ocurre ese primer encuentro en terreno, con su experiencia, cómo se le ocurre a usted que podríamos nosotros gestionar esa bisagra para que en el fondo ustedes tengan una relación mucho más flexible, mucho más cercana en esta coordinación comunal? Eso, presidente, muchas gracias. Muchas gracias, diputada. Diputado Arqueros. Gracias. ¿Se escucha? Gracias, presidente. Primero, por su intermedio, felicitar al coronel Labra por su presentación y a su equipo. Y el coronel dijo algo clave, que un warning es una alerta que
es un punto clave en el tema de la prevención, que es la brecha entre lo que se planea y obviamente lo que se ejecuta. Nosotros, si bien vamos a solicitar los planes, primer documento y segundo documento, el de respuesta, ¿no es cierto? Son 340 más o menos comunas que tenemos. O sea, si son dos documentos, estábamos hablando de 680 documentos. La pregunta clave es, ¿quién hace la pega? ¿Quién lo vamos a leer nosotros? Por eso creo que los expertos aquí presentes, y el coronel lo dijo, es la brecha que existe entre lo que se planea, que es un cumplimiento legal, por supuesto, a todas las comunas que tienen que tener un plan, pero la brecha no la tenemos clara cuál es. Cada comuna tiene una, como lo dijo acá el colega que fue alcalde, presupuesto, naturaleza, expertise distintas, de manera que yo creo que cómo minimizamos esas brechas. Entonces lo quiero plantear un poco acá, que vamos a tener esos planes, los vamos a leer nosotros acá, obviamente nosotros no somos expertos en prevención, trataremos de hacerlo, pero creo que la pega hay que hacerla en términos de minimizar la brecha y no solamente en términos de expertise técnica, sino de recursos. Si uno hace la analogía en el mundo privado, puede uno advertir que alguna empresa o una gran empresa tiene planes preventivos, la matriz, ¿no es cierto?, de identificación de peligro, evaluación de riesgo, pero hay expertos, hay recursos, ¿no es cierto? En este caso se pierde un poco en la nebulosa cuál es la capacidad de respuesta, a pesar de que esté escrito, en la realidad va a ser muy distinto. Y la otra variable es que uno no sabe qué emergencia vamos a enfrentar. En la zona de la región, y con esto termino, y usted, coronel, lo sabrá muy bien, en la segunda región tenemos volcanes, tormentas, lluvias, terremotos y un sinfín de otras catástrofes que pudieran suscitarse. Entonces, siempre los recursos van a ser finitos. Para terminar, señor presidente, creo que vamos a tener a disposición, no sé cuándo, esos documentos, pero alguien tiene que hacer el análisis de esas brechas y posteriormente, en función de esas brechas de todas las comunas, tomar acciones. Y ahí a lo mejor solicitarle a la dirección ese estudio. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Como bien planteó también el director, no basta con que esté escrito o que esté en el papel, hay que ponerlo en práctica, revisarlo. Aparentemente nadie más solicita la palabra. Yo tengo un par de consultas, director, para que pueda explayarse y avanzar en la comisión. Re simple la pregunta. Dijo que había 26 equipos satelitales que no estaban operativos por falta de pago de un plan telefónico. ¿Qué costo tiene un plan para que un teléfono de esos quede operativo? Adelante, Ahí sí. Depende de la empresa que otorgue el servicio porque se cobra por minuto satelital. Una de las formas con las que se puede trabajar, yo soy del arma de telecomunicaciones, dicho sea de paso. Sí, gracias. Me correspondió en algún momento trabajar en la jefatura de comunicaciones. Hay planes asociados que se asocian a la distribución de los teléfonos satelitales que tiene el Ejército de Chile a todas las unidades desplegadas a lo largo del país post-terremoto del 2010. Por la experiencia, eso mismo conllevó a que el sistema de comunicaciones que estaba administrativamente establecido, que era la red Torrente, que estaba apuntada hacia los centros de entrenamiento, no para emergencia, después del terremoto se vincularon las antenas hacia otorgar una capacidad de respuesta comunicacional a través de la red Torrente para apoyar justamente situaciones de emergencia. Lo que nos deja para el aprendizaje finalmente, hemos aprendido a porrazo, pero sí hay una gran capacidad que tiene hoy día la defensa civil vinculada a esa planificación. No tenemos hoy día el presupuesto para mantener activos permanentemente los teléfonos, porque uno puede contratar el teléfono, si no mal recuerdo, el programa anual para 26 teléfonos de bordear. Claro, nos cobran por 10 minutos del plan anual 52.99 por minuto.
por mes, para el minuto. Hablamos de un teléfono con 5.15, 1.500.000 más o menos. Claro, ese es más o menos el costo. Es caro. Ahora, el tema está asociado al sistema de uso del teléfono satelital. Nos pasa, no sé si ustedes lo saben porque tiene que ver más con defensa que con emergencia, pero el sistema de mando y control Stone-Baqueano, que es el sistema de conducción en caso de guerra, también cuenta con telefonía satelital. Y dentro de los procesos de entrenamiento, dentro de los planes contratados, hay instancias de prueba del teléfono. Porque evidentemente si contratamos un plan telefónico para telefonía satelital, yo no puedo estar permanentemente hablando por teléfono porque se consume el plan. Por lo tanto, tiene que estar vinculado también a un proceso de pruebas de enlace, tal como hoy día todas las unidades asociadas a emergencia, Senapred, CONAF, Bomberos, tienen equipos de radio puestos, por ejemplo, en las centrales telefónicas de los regimientos, y hay a tráfico horario control de pruebas de enlace. Entonces, eso implica que yo tengo que levantar el teléfono satelital y hacer el llamado a la central, en este caso a la dirección general, y ese llamado me toma 2 minutos, 3 minutos para prueba de enlace sin novedad, fuerte y claro, y cortan. Esos son 2 minutos o 3 minutos. El costo asociado es el tema, que debe estar dentro del contrato que se haga con la empresa determinada. Lo que yo he visto, por lo menos, y mi experiencia, es que los mejores planes no están precisamente vinculados a las instituciones armadas, porque las instituciones armadas trabajan a base de las licitaciones y generalmente compramos más caro, porque nos venden más caro. En circunstancias que el contrato, si uno lo hace como en el caso de la defensa civil, que es más fácil, porque uno lo hace como entidad corporativa, independiente de que lo tengamos que licitar, es más fácil negociar. Está también asociado a la calidad de empresa o al tipo de empresa con el que tenga nexo. Hoy día hay grandes empresas que ofrecen capacidades de telefonía satelital o soluciones tecnológicas como por ejemplo Railex. Railex es una empresa israelita, el gerente comercial era un ex militar, telecomunicador también. Entonces hay ciertos vínculos que se pueden emplear en términos técnicos que puedan satisfacer esa necesidad, no al costo tan excesivo que normalmente funcionan las Fuerzas Armadas. Sí, no, perfecto. Muchas gracias, director. Diputado Ortiz. Muchas gracias, presidente. ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Álvaro Ortiz, diputado primer periodo, pero al igual que colegas que me han antecedido en la palabra, fui alcalde de Concepción 12 años y 8 años concejal. Por lo tanto, sé la labor que realiza la defensa civil. Pero siempre me ha llamado la atención algo. Cuando uno ve todas las instituciones que trabajan en el ámbito de la emergencia, el desastre, etcétera, ¿por qué la defensa civil es como, a ver, para explicármela, es como, dentro de ese organigrama, es como el que menos influencia tiene? O, por ejemplo, cuando hay un voluntario y dice que, por ejemplo, para las votaciones no llegó la colación y se va nomás. ¿Por qué funciona así? ¿Por qué no ha logrado consolidarse en estos ya 80 años? Porque me imagino que, no sé si, no creo que sea la primera vez que vienen acá a la comisión de la Cámara de Diputados, a esta comisión. No, pero como institución, han venido en otras ocasiones. ¿Y qué han logrado en esas visitas? Porque al final, cuando uno revisa lo que ustedes hacen, es lo que siempre he sabido que realizan. O sea, no es que uno vea que dice, no, la defensa civil está haciendo esto, fíjate que nos llegó recurso acá. O sea, cuando nos dice, tengo 14 vehículos, pero tengo un conductor. Es muy pesada esa máquina que se llama defensa civil para que pueda andar. Es un tanque a pedales. Porque cuesta, o sea, y durante todo el periodo que yo fui alcalde le entregaba subvenciones municipales, que era un aporte, obviamente, no era para salvar todas las necesidades. Es un aporte que uno entrega. ¿Qué ha pasado, por ejemplo, con el reclutamiento de jóvenes? Muchas veces vemos gente de defensa civil que no son tan jóvenes. Siempre tiene que haber una mezcla en todo caso entre experiencia y juventud, como dice por ahí un cantante. Pero, ¿por qué llama la atención más a los jóvenes participar en un techo para Chile, en el Hogar de Cristo? Estoy hablando de voluntariado, si bien es cierto, son diferentes acciones que realizan. O en bomberos, derechamente.
¿qué pasa con la defensa civil? ¿De qué forma uno puede ayudar desde esta comisión para que sea una institución mucho más visible, mucho más valorada y reconocida por el aparataje público y también privado? No quiero ser el pesado de la comisión, pero es algo que siempre me ha llamado la atención porque, por ejemplo, no sé, 8 de diciembre, en Concepción se sube el Cerro La Virgen. En el camino, ¿con quién se encuentra? Defensa civil, aparte de carabineros, inspectores municipales, comerciantes ambulantes, ¿ah? Pero siempre está la defensa civil. Entonces, ¿qué pasa? Falta una modernización de la institución, falta que se crea más lo que hace, falta que, estoy pensando en voz alta, que a lo mejor no sea tan burocrático, no sea tan rígido, porque yo me acuerdo que cada vez que como alcalde me tocó saludar a varios encargados de local, se dice, no, perdón, no, de sede, comandante local. Y por lo general, obviamente, personas vinculadas al ejército. Cuesta quizá abrir esto un poquito más. Disculpen las reflexiones, pero muchas veces uno como que ve como que es muy burocrático estar en la defensa civil, muy poco llamativo, no sé. Muchas gracias, diputado. Sí, director, perdón, diputada Geldres, y avanzamos para dar respuesta a todas las consultas. Gracias, presidente. Solo para suavizar un poquito el ambiente, yo soy una mujer de emergencia, esa es mi expertise profesional, y la verdad es que ahora como diputada a mí me da un poquito de vergüenza que nosotros estemos desde esta trinchera criticando a quienes están en la calle haciendo las labores de emergencia, además de manera voluntaria, y lo digo con mucho respeto, señor diputado, por su intermedio, presidente, pero y esta es una situación que he visto repetitivamente con Senapred y con Cruz Roja, que también lo tuvimos invitados en esta comisión. Somos nosotros los legisladores los llamados a encontrar cuáles son los nudos, los problemas y soluciones. Si tenemos a estos invitados es justamente para preguntarles qué les falta, qué necesitan, cómo podemos cooperar. Sí, me imagino que tienen muchas autocríticas, así como todos nosotros en esta vida, pero no creo que sea el momento, con todo respeto, de verdad lo digo, con todo respeto, colega, por su intermedio, presidente, pero creo que no es el momento, y yo debo reiterar mis felicitaciones por el trabajo excelso que hacen, arriesgando sus vidas, dejando tiempo a sus familias solas, para poder ir en ayuda de la emergencia de los chilenos que lo necesitan. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Geldres. Diputado Ortiz, cortito, por favor. Sí, no. Si la idea es que no se transforme en un diálogo, señor presidente, entre quienes conformamos esta comisión. Y si alguien se sintió afectada, no tengo ningún problema en ofrecer disculpas. Si mi intervención jamás fue para criticar la labor de la defensa civil, al revés. Lo dije al comienzo, dije, ¿en qué podemos ayudar desde esta comisión? Para lo que muchas veces tenemos, digamos, esas preguntas respecto a una institución que vuelvo a repetir, que cuando hay diferentes actividades, emergencias, somos, junto con Antonio, que somos del distrito número 20, Lirquén, Penco, Tomé, Florida, Concepción, que en enero de este año se quemó gran parte del territorio. Y aparte de bomberos, con AICET, veíamos la defensa civil. Pero cuando yo escucho que al director general le gustaría también quizás mostrar otra realidad, decir, ¿sabe qué? Nos faltan autos, porque tenemos muchos conductores y tenemos recursos para que los puedan manejar. Entonces, acá, porque nunca es bueno ser tan, digamos, como esto jamás personal. Al revés, uno aquí plantea en qué puede ayudar, colaborar, incentivar. Lo hice con el ejemplo, predicando con el ejemplo, como alcalde, apoyando la defensa civil, siempre en las actividades masivas, ahí está la defensa civil. Entonces, en ese sentido, yo creo que el director entendió en qué ámbito y en qué ánimo hice el planteamiento, y si lo entendió, director, señor presidente, a través suyo, decir. Muchas gracias, diputado. Sí, no, ya no hay más intervenciones. ¿Seguro? Yo quisiera... Sí. Yo quisiera, por su intermedio, también sumarme a una posible disculpa. Yo no creo haber emitido alguna opinión
que generara alguna expresión de minusvaloración o de falta de aprecio, todo lo contrario. Pero yo quisiera poner acento en mi intervención respecto, ahora no, respecto de que yo hice algunas solicitudes muy precisas que creo que son sugerencias que podríamos votar. Sería interesante de que las defensas civiles puedan contar con algún personal urgenciólogo. Es decir, todo lo que puedan hacer RCP, que pudiesen, que sé yo, ayudar a intervenciones de urgencia, en fin, reanimar. Yo creo que sería interesante que ustedes cuenten con eso y que esté, por un lado, eso, ¿no es cierto?, financiado por los respectivos municipios. Por otro lado, hay fondos también en el gobierno regional a los cuales ustedes podrían postular y eso significaría una gestión por parte del personal rentado de la Defensa Civil para que ocurran ese tipo de financiamiento. Y por otra parte, también me sumo a lo que se dijo sobre estos celulares satelitales, porque el Ministerio de Defensa debería ponerle a ustedes son actores muy relevantes en eso y no puede estar incomunicados. Eso nomás quería poner el énfasis. Diputado Ramírez. Sí, señor presidente, muchas gracias. Yo quería hacer hincapié en algo que se señaló hace un rato atrás. Bueno, primero que todo quiero agradecer, ¿cierto?, la presencia de cada uno de ustedes, por su intermedio, señor presidente, al director, ¿cierto?, y a los funcionarios que participan de esto. En realidad, sumarme un poco al agradecimiento que se planteaba, ¿cierto?, a través de la diputada, porque si bien es cierto, claro, hay personal que muchas veces es pagado, otros que son voluntarios, y creo que es importante destacar ese voluntariado. Hasta hace poco tuvimos a bomberos también, ¿cierto?, que también hacen un voluntariado, la Cruz Roja y otros. Pero quiero hacer hincapié en algo que se señaló hace un rato atrás, que lo anoté por acá, que dice relación, ¿cierto?, como cuando colocaba el ejemplo de que alguien podía ir a la bodega, se le caía, claro. Hay un tema de seguro que tienen los bomberos también, yo no sé cómo lo obtuvieron o cómo lo pagan en realidad, pero entendiendo, ¿cierto?, de que hay varios beneficios que tiene el bombero, que también es un tema de voluntariado, quizás hacer una especie de espejo también para la defensa civil, ¿cierto?, porque creo que es importante poder destacar, ahí hay seguros, ¿cierto?, de accidentes y otras cosas que le permite a bomberos quizás, ¿cierto?, en la búsqueda de poder tener una primera atención también. El otro día escuchábamos una primera atención por el hecho de estar en un accidente, expuesto, ¿cierto?, que los bomberos tienen que ir con la ropa de bombero para que lo puedan atender, porque también no les creen de que viene del accidente. Entonces creo que es importante poder evaluar esa opción. Y lo otro que se planteaba, ¿cierto?, el tema de los celulares, y eso tiene que ver con presupuesto, porque hace un rato atrás se decía que 281 millones y algo, el 74% parece del presupuesto va para personal, y pareciera que quedan como ciento y tanto como para operar. Pero eso tiene que ver un poco con la ley de presupuesto y quizá a lo mejor en su momento nos irá a tocar este año quizás, ¿cierto?, aprobar como diputados, ¿cierto?, la ley de presupuesto, y allí en esa discusión quizás podríamos, no sé, decir algo. Esto es una propuesta en realidad. Yo soy diputado nuevo, y por lo tanto tendré derecho a equivocarme en algunas pasadas, ¿ya? Creo que es importante poder lograr quizás, ¿cierto?, aquello que se plantea, que lo decía el diputado allá, si me ayudan por favor con el nombre del diputado. ¿Ah? ¿Sí? No, Rivas, ¿cierto? Que a través del gobierno regional, claro, existen ahí fondos, pero en el fondo, en realidad allí hay que hacerlo a través de audiencia, buscar la forma como los gobernadores puedan ayudar, y de hecho siempre están disponibles a poder hacerlo, pero
En realidad eso hay que hacerlo todos los años y en realidad aquí lo que se necesita es una cosa más permanente. Quizás se puede postular más de algún tipo de iniciativa, eso es momentáneo un poco, pero creo que debe ser más conciso el tema y que quizás puede pasar por el tema de la ley de presupuesto. Yo no sé cómo se ordena eso, porque al final le llega al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa hace como quien dice, el pase para la defensa civil. Pero bueno, lo importante es que yo por lo menos, la defensa civil la conozco desde lejos, por supuesto, pero me he llenado con mucha satisfacción, ¿cierto?, todo lo que se plantea de acuerdo a la presentación y es muy loable, quizás, ¿cierto?, ocupando poco personal remunerado, pero que en el fondo se ocupan alrededor de 2.359 voluntarios hasta ahora en 45 sedes, sacada la cuenta que sobre 50 más o menos por sede, o sea, no es que falte gente, o sea, claro, existe la gente, lo que falta es llegar a las otras 300 comunas. ¿Y cómo llegamos a las otras 300 comunas? Con plata baila el mono, dicen, y creo que es importante que lo tengamos claro. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, diputado. Aparentemente hay consenso. Nos sacamos el sombrero ante la institución. Quizá llegó el momento de robustecerla, dar el paso siguiente, tirón de oreja al legislador. La defensa civil en Chile se sustenta jurídicamente con la ley 8.059 del año 45 y el decreto supremo número 1.250 del año 47. Por lo tanto, poco y nada hemos hecho nosotros por fortalecer a la defensa civil. Dicho lo anterior, director, el micrófono es suyo. Ahí parece que está activado. Voy a partir contestando las preguntas que me hizo la distinguida diputada. La verdad que efectivamente en términos de ajuste de lo que está haciendo el gobierno hoy en día, nosotros ya fuimos, de hecho ya aportamos nuestro 3%, que nos costó cerca de 11 millones, no es mucho en realidad. Pero sí es tremendamente importante para nosotros en términos operativos, considerando la capacidad tan reducida que tenemos. Pero sí, efectivamente ya cumplimos, fuimos uno de los primeros servicios que cumplió el aporte del 3%. Respecto a la segunda pregunta que me hizo usted en términos de la disponibilidad de personas, efectivamente hoy día nosotros contamos con un voluntariado de 2.359 voluntarios, valga la redundancia. De esos voluntarios, hoy día tenemos 1.434 que son voluntarios que están heredados de procesos anteriores de disponibilidad. Como yo les planteaba al principio, una de las fuentes de abastecimiento de recursos humanos son los procesos de conscripción anual. Dentro del proceso de conscripción anual, aquellos voluntarios o ciudadanos que se presentan al llamado del servicio militar, algunos presentan las excusas para no hacer el servicio militar y quedan en condición de disponible. Para la gran mayoría que no conoce ese sistema, cuando hay alumnos que, por ejemplo, están cursando estudios universitarios, técnicos profesionales, el servicio militar se les posterga por un año. Por lo tanto, quedan en calidad de disponibles, pero quedan postergados por un año porque se entiende que están estudiando y todos los años, mientras están estudiando, tienen que ir a justificar que están estudiando hasta que terminan la carrera que están estudiando y a partir de ese momento, por ser ciudadanos útiles a la sociedad, las instituciones armadas de la República lo desechan como soldado conscripto, ya sea en el ejército o la armada de las fuerzas aéreas. Pero hay otro porcentaje que queda en condición de disponible por otras causales y de ese porcentaje voluntariamente se le ofrece la instancia de cumplir el servicio militar los fines de semana. Y de ese porcentaje corresponden a 925 para este año, a la pregunta que me hizo la diputada, la diputada Serrano. No sé si con eso contesto sus preguntas. Eso. Respecto de efectivamente, cómo integramos un poco a la institución a nivel comunal. Tal como dijo la diputada, y este es un concepto asociado a gestión de riesgo de desastre, aquí se configuran varias cosas. Da lo mismo que la emergencia se active el COGRID nacional, el COGRID comunal, el COGRID regional o el provincial, que es eventual, pero indudablemente los primeros afectados son los vecinos de la comuna, porque se produce a nivel local.
Por lo tanto, siempre ha sido una convicción de quienes somos gestores o especialistas en gestión de riesgo de desastre, reforzar la capacidad de respuesta y de conducción de la emergencia del nivel comunal. Es entendible que a nivel comunal, cuando se produce en una comuna específica y se va acrecentando la situación de emergencia, concurren otras comunas asociadas al nivel provincial o al nivel regional. Pero efectivamente son las comunas las que primero se impactan. Caso, por ejemplo, emblemático, las inundaciones de Ligantén, las inundaciones de Romeral. Efectivamente, las comunas no tienen esa capacidad de respuesta o de gestión. En el caso, por ejemplo, de Ligantén, pasa por otro criterio el tema de la emergencia. Por acá, el diputado preguntó de las brechas. Hoy día, por ejemplo, el Sistema Nacional de Prevención, cuando uno se mete a la página de Senapred y uno se mete al visor de emergencia, uno puede detectar dentro de cada comuna y uno pincha la comuna y aparecen las emergencias o las amenazas a las cuales está expuesta, que también redunda en el concepto de la planificación. Pues yo no puedo planificar para emergencia en la región de Arica y Parinacota con el mismo plan de emergencia que tiene Los Ríos, por ejemplo, porque el criterio de emergencia es distinto. Por lo tanto, la planificación debe obedecer a un proceso estructurado de reconocimientos, de levantamientos topográficos, de un sinnúmero de cosas que ninguna comuna hace. No lo hace porque no tiene esa capacidad, porque cuesta plata hacer el levantamiento. Entonces es distinto. Aquellas comunas como Arica y Parinacota, o aquellas tienen a lo mejor un poco de menos complejo levantar sus situaciones de emergencia versus la que vive al lado del volcán Villarrica, por ejemplo, por natura, digamos. Por lo tanto, efectivamente ese nivel comunal es el que debiera potenciarse en términos generales. Pero la verdad de las cosas es que hoy día, y atendiendo a la pregunta que me hizo, y que yo le agradezco la pregunta, porque la verdad que siento que es una tremenda oportunidad para explicar esto, ¿por qué la defensa civil en términos generales no está más integrada o no se nota más o no se ve más? Yo creo que hay varios criterios asociados a eso. El primero de los criterios es que el nivel de preparación, el concepto de gestión de riesgo de desastre, es un concepto que viene asociado a la Agenda 2030 de Naciones Unidas, que no es tan nuevo, o sea, que no es tan antiguo, digamos. De los convenios de Yogo, hay un sinnúmero de cosas, entendiendo la cultura de emergencia que tiene Chile por naturaleza, porque creo que, no recuerdo la cantidad exacta, creo que son 9 emergencias a nivel internacional y nosotros de las 9 tenemos 7 u 8. O sea, somos un país donde terremotea, se inunda, tiembla, se quema, se incendia, se hunde. Tenemos de todos los tipos de emergencia. Lo que sí tenemos y que es súper destacable es la resiliencia para poder enfrentar la emergencia. No sé si ustedes se acuerdan del Coco Legrand en la época donde hablaba Chile, ayuda a Chile, tiembla en el norte, parte la ayuda para el norte, terremoto en el sur, parte la ayuda para el sur. Tenemos esa capacidad resiliente, tenemos una capacidad estructural, de infraestructura crítica, que hoy día obedece a estándares internacionales envidiables respecto a la estructura. Caso emblemático es la torre costanera, que ayer o anteayer salió un reportaje respecto a su proceso de construcción antisísmico que ha sido maravilloso. Pero la defensa civil, y ahí atendiendo a la pregunta que me hacía usted, diputado, la defensa civil dejó de estar en primera línea con el nacimiento de la ONEMI. Ese es un primer factor. La ONEMI asumió un rol directivo que saltó a escena y se tomó en serio, yo creo que con el terremoto y tsunami del 2010. Recién en esa instancia tomamos conciencia que nuestras estructuras, que no conversaban entre ellos, el CHOA, el Centro Sismológico y un sinnúmero de otras estructuras, no conversaban. Por lo tanto, estas estructuras grandes que son de naturaleza directiva y también ejecutiva de la ONEMI, terminó trabajando y transformándose en lo que hoy día es el Senapred. El Senapred hoy día es un estamento directivo. El Senapred no tiene capacidad, que es una visión muy personal la que estoy haciendo en mi calidad de especialista en gestión de riesgo de desastre. No es tarea del Senapred, por ejemplo, repartir alimentos, repartir frazadas. Ellos tienen que hacer academia, estructurar, controlar la planificación y hacer las correcciones respecto a la planificación de lo que hablábamos recién. Ese criterio. La capacidad de respuesta tiene que estar vinculada en aquellos que se ahogan primero, en este caso los municipios. Ese es el primer concepto.
Lo segundo es que la defensa civil, siendo el organismo que originalmente era el que hacía la pega tácticamente en primera línea de fuego, hoy día no la hace. Pero casualmente hoy día cuenta con personal que está especializado en eso. Lo conversábamos la semana pasada con Alicia Severián, la directora de Senapred, y ella me decía, yo no me explico por qué la dirección general, en el caso del director general, no está incorporado, por ejemplo, al Comité de Emergencia Nacional. No está incorporado. Y es súper sencillo el por qué. Justamente se da porque esta dirección general no es un estamento directivo respecto a emergencia y desastre. Forma parte del SINAPRED. O sea, es mano de obra para la emergencia. Sin embargo, hoy día las capacidades que tenemos, no quiero ser autorreferente, pero yo estuve en el terremoto de Haití. Pues yo vengo con la experiencia del terremoto de Haití. Me fui 6 meses y me quedé 9. Trabajé con el Programa Mundial de Alimentos, hicimos un montón de tareas asociadas a lo que hoy día funciona como estructura de mando del Senapred. ¿Y por qué coincide? Porque el director de ONEMI de entonces y el gestor de Senapred, que era el general Ricardo Toro Tazara, estaba de Deputy Force Commander en Haití, pues yo estaba con él allá. Entonces, por eso que para mí es fácil asociar lo que hoy día funciona a lo que yo siempre he estado acostumbrado. Somos especialistas, yo soy magíster en gestión de riesgo de desastre, vengo con la experiencia del terremoto de Haití, vengo con la experiencia de los incendios de las sierras de Bellavista, he sido jefe de la Defensa Nacional, he sido conductor y jefe del puesto mando alternativo del presidente de la República y del comandante en jefe del Ejército. Entonces hay una experiencia asociada a mi rol como telecomunicador, como oficial del arma de telecomunicaciones, vinculado a la conducción y a la respuesta de la emergencia. Por lo tanto, sí, hoy día tenemos capacidad para opinar y recomendar y trabajar en torno a eso, pero hasta años atrás no existía esa capacidad. Lo conversábamos con Alicia Severián y decía, vamos a hacer todo lo posible para integrarlo al comité de emergencia porque podemos aportar con eso. Eso más o menos porque efectivamente la defensa civil ha estado tan a la sombra de las cosas. Y lo otro es que en términos administrativos de las capacidades que tiene la defensa civil hoy día, yo tengo un cuartel que es un almacén general de la defensa civil que funciona en Vergara, en calle Vergara, que fue originalmente la dirección general. Es increíble la cantidad de cargos que tengo, es increíble la cantidad de equipamiento que tengo. Tengo para instalar un puesto de atención sanitario con carros de paro, con camillas, con medicamentos. Tengo un sinnúmero de cosas. Tengo desfibriladores, pero están ahí. No ha existido porque como ha funcionado históricamente descentralizada, podríamos efectivamente tener una capacidad de respuesta con una unidad que dependa de la dirección general, con capacidad de despliegue 24/7. Porque para moverme de Santiago a Arica o de Santiago a Punta Arenas, no me muevo con el avión de la defensa civil porque no tengo, pero me puede mover para una emergencia de la Fuerza Aérea. Me puede mover la Brigada de Aviación del Ejército. Y yo pongo mi gente trabajando allá. Lo que sí estamos justamente planteando recuperar o innovar con esta capacidad de operación. Los famosos Bobcat, que es lo que estamos pidiendo a la Subsecretaría de las Fuerzas Armadas, que nos compre 2 Bobcat. Hablamos de 140 millones. Que 140 millones dice 140 millones, pero ¿cuánto pagamos en pérdida? Entonces, yo creo que sí es relevante, y dicho sea de paso, internacionalmente, todos lo sabemos, todos los que estamos asociados al tema de emergencia, sabemos que finalmente la prevención sale más barato que la reconstrucción, indudablemente. Eso lo tenemos claro. No sé si respondo las preguntas en ese sentido. Y finalmente, respecto a lo que decía el honorable diputado Sor Ramírez, sí, efectivamente Bomberos tiene una condición distinta porque tiene indudablemente una connotación distinta, una estructura organizacional distinta y tareas más específicas. Por lo tanto, es más fácil, pese a que tienen sus dificultades también, pues no sé si aquí hay alguien que haya sido bombero, pero no todas las compañías de bomberos se certifican de la misma manera ni se homologan a nivel nacional. Cada estructura tiene su formato de capacitación. Por lo tanto, por ejemplo, en operaciones HAZMAT, no todas las compañías de bomberos tienen primero la capacidad HAZMAT. Las que la tienen, no todos están certificados para HAZMAT. Porque,
Claro, porque cada comandante de compañía de bomberos define qué certifica y qué no certifica, independiente de que haya una Academia Nacional de Bomberos. En cambio, en el caso nuestro, pasa por varios criterios el tema de poder adquirir ciertos los seguros, porque están involucrados a costos, tienen que estar asociados a varios criterios, entre ellos, por ejemplo, que este es un servicio que no tiene planta, que es fatal, porque no tener planta implica que la asignación de recursos por la ley de presupuesto no me la pueden asignar porque no hay planta. Entonces, por eso pasa, es que somos los hijos menores del Ministerio de Defensa y nos dan mesada. Sí, es verdad. Le entregan la asignación de recursos al Ministerio de Defensa y el Ministerio de Defensa, a través de la subsecretaría, nos entrega una asignación de acuerdo a los presupuestos, a lo que quieren hacer, entendiendo ellos también, me imagino, que la defensa civil nunca ha sido empleada. ¿Para qué la vamos a emplear? ¿Para qué la vamos? Pero hoy día tenemos una capacidad que permite gestionar la presencia del Estado en primera línea sin ocupar a las Fuerzas Armadas, con una unidad de respuesta especializada. Si usted, por ejemplo, va a la sede de Conchalí y dispone de formar a los voluntarios, tengo enfermeros universitarios, tengo gallos que están preparados en estructuras colapsadas, en rescate en cursos de agua, en rescates en altura, tengo enfermeros TENS que trabajan en el SAMU. Hay un sinnúmero de gente que tiene capacitaciones que se las pagan ellos mismos, porque son voluntarios de la defensa civil. Entonces, lo primero es tratar de rescatar y poner en tabla este criterio de contar con una unidad especializada, altamente especializada, porque esta unidad de primera respuesta, me voy a homologar a Carabineros, pero va a ser el GOPE de la defensa civil. Yo no puedo tener ni correr el riesgo de tener gente especializada, sobre todo en el área de salud. No me sirve un TENS. Tengo que tener un médico, tengo que tener un enfermero, rescatando lo que decía el diputado el diputado Rivas. Tiene que haber un médico para que resuelva. Yo tengo mi hija es enfermera universitaria, y la cadena de mando y de responsabilidades dentro del ámbito de la salud no es de la enfermera, no es del TENS, ni menos del camillero que es voluntario, es del médico. Por lo tanto, el médico tiene que resolver. La enfermera aplica los procedimientos y ejecuta el TENS. Porque si se muere alguien, el que responde es el médico, que es distinto al caso nuestro de las instituciones armadas. Nosotros, nuestros enfermeros de combate, hacen el triage, califican, tapan, evacúan. Ellos, porque es distinta la circunstancia en caso de guerra, es diferente. Entonces, hay varios criterios asociados a que hoy día podríamos explotar estas capacidades de la defensa civil, independiente de las capacidades comunales. Yo he hablado con varios, he visitado en 2 meses de trabajo, en estos 2 meses hemos visitado varias sedes locales, y uno va viendo, con la experiencia de 38 años de carrera profesional, ver que Gallo más o menos presenta ciertos criterios, y uno más o menos ya tenemos listo, y los mismos comandantes de sedes locales saben que esa gente la va a perder, porque hay interés de la gente en participar. Ahora, no tengo voluntarios a los que voy a captar para esta unidad de Arica, ni de Punta Arenas, ni de Coyhaique. Son todos de la región metropolitana, que son las comunas más preparadas, Conchalí, Maipú, Puente Alto, por ejemplo, que ya saben que los primeros 36 van a salir de esas comunas. Pero es un privilegio para estos voluntarios participar de esta unidad, porque los vamos a certificar internacionalmente, y esa certificación en tareas específicas o en ocupaciones especializadas nos va a cooperar Senapred, porque también para Senapred es un valor agregado tener un brazo operativo que no le corresponde tener por ser un organismo directivo, pero sí lo puede aportar la Defensa Civil de Chile. Por eso es importante a lo mejor apoyarlo. Partimos tímidamente hablando con el subsecretario de las Fuerzas Armadas, que tengo la fortuna de conocerlo porque fue mi director de Academia de Guerra, mi general Bolívar. Entiende el concepto, lo vivió como jefe de la unidad de emergencia en las inundaciones que se produjeron en Las Condes, y si ustedes miraban el mapa, Las Condes justamente no tiene defensa civil, y él me decía, mira, no me acordé de la defensa civil, porque a nivel local efectivamente el impacto es muy pequeño. Entonces, teniendo una unidad con esas capacidades, con maquinaria, lo conversamos en algún momento, me dijo, bueno, podríamos eventualmente, pues sí, el ejército, por ejemplo, tiene conductores certificados. Para mi conductor en el regimiento Colchagua era conductor de carro blindado, conductor de tanque, conductor de mi vehículo comando, era conductor de camión. Hay gente, el tema es que implica igualmente disponer de las Fuerzas Armadas. Entonces, yo creo que la instancia es justamente contar con una unidad especializada,
con capacidad de reacción, con capacidad de operación, que impida o que sea el primer paso o el aporte o la respuesta estatal ante una emergencia de Sánchez, sin tener que ocupar a las Fuerzas Armadas, porque media entre eso el estado de excepción constitucional de emergencia. Y lo que implica que automáticamente todo el resto de las personas, Senapred, los COGRID comunales, hasta el nacional, quedan bajo la conducción de la emergencia del jefe de la Defensa Nacional que le corresponda, porque eso dice la ley. Ahí hay peleas de quién manda, quién no manda, pero la ley lo dice claramente. Las tareas operativas, y que no es complejo para las Fuerzas Armadas, porque cuando llega un jefe de la Defensa Nacional, y ahí es donde caemos en el tema de los planes y de la operativización de los planes y del entrenamiento de los planes, el jefe de la Defensa Nacional llega con su cuartel general, donde el jefe de la defensa, un general, un contraalmirante, o un vicealmirante, dispone y cada gallo sabe lo que tiene que hacer. Muchas gracias, director. Nos están llamando a la sala. No hubiese querido interrumpirlo. Avanzaremos. Diputado Cortito, por favor. Al comandante. No quiero irme con la sensación, coronel, otra voz, lo estoy bajando, sí. No, comandante de grupo, oiga. Con la sensación de que creo que hay que analizar las brechas, porque mire, usted no puede mejorar algo si no lo mide. Nosotros destinamos plata al royalty, sin desmedro que él lo habla, hacer plazas, pero si uno destinara y tuviera identificada las brechas para la respuesta de algunas comunas, en vez de hacer plaza, haría a lo mejor una barrera de contención, una zona aluvional o recursos, ¿se fija? Entonces yo creo que no es menor ese trabajo que creo que hay que hacer, señor presidente, y a lo mejor acá nuestro coronel nos puede apoyar con su equipo. Gracias. Bueno, cuenta con todo nuestro apoyo, coronel, y esperamos que sea recíproco también en el minuto que necesitemos poder contar con su presencia. Honorables diputadas y diputados, nuestros distinguidos invitados, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, se levanta.